Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este acto. Simplemente unas palabras de introducción a lo que estamos realizando. Estamos en la Academia o Escola de Lenguas Bíblicas y Orientales. Entonces, a partir de este año, hemos inaugurado una nueva fase. Los profesores no nos limitamos simplemente a enseñar la gramática de cada lengua, que eso ocupa ciertamente un lugar prioritario, pero también vamos a completar esa docencia gramatical impartiendo algunas conferencias del mundo, del ambiente en el que se habla cada una de esas lenguas. Hoy hemos empezado con el monacato copto. La próxima de este semestre será sobre el mundo egipcio y ya en el próximo semestre habrá dos más que se anunciarán a su debido tiempo. Y así, cada semestre tendremos dos conferencias sobre, la cultura y también el ambiente en el que surge. Consideramos que conocer el mundo en el que surge una lengua es una clave para comprender no tanto la lógica, no tanto la lengua que se aprende estudiando la gramática, sino la lógica de esa lengua. Yo como profesor de hebreo, que es lo que más conozco, puedo decir... Decía que yo como profesor de hebreo puedo afirmar, y pasa igual en todas las lenguas, que resulta difícil entender la lógica gramatical del hebreo sin conocer el mundo semita. Y pues con todas las lenguas pasa lo mismo. Por esto estas conferencias pueden ser una clave que faciliten la comprensión de la estructura de la lengua. Y una vez se conoce la estructura y el funcionamiento de la lengua, tenemos ya mucho adelantado para aprender la gramática propiamente dicha de la lengua. Bueno, y sin más, unas palabras de presentación del ponente de hoy. Hoy, como ya habéis visto en los anuncios, el título de la conferencia es el monacato copto. El conferenciante es don José Cebrián, de 45 años, sacerdote de la diócesis de Segorbe, Castellón. Nació en Altura, Castellón, el 7 de enero de 1976. Fue ordenado sacerdote el 23 de julio del año 2001 en la concatedral de Santa María de Castellón. Estudió un curso de filosofía y toda la teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Licenciado en Teología Bíblica en esta misma facultad, con una tesina con el título La liturgia celestial del Apocalipsis. Además, fue alumno de esta academia, siguiendo cursos de latín, griego y hebreo. Del año 2009 al 2014 estuvo en Roma para realizar el doctorado en patrística en el Instituto Patrístico Augustinianum, con una tesis titulada La exégesis bíblica en las homilías latinas de Eusebio de Emesa, dirigida por el profesor Sever Voicu, cuya temática está relacionada sobre la exégesis bíblica en la escuela de Antioquía. Al mismo tiempo estudió copto en el Augustinianum con el profesor Tito Orlandi y siríaco en el Pontificio Instituto Oriental con el profesor Emidio Vergani. Actualmente es canónigo de la Catedral de Segorbe, con los cargos de archivero y penitenciario, párroco de las parroquias de Sot de Ferrer, Higueras y Pavías, teniendo su domicilio en la primera de ellas,
y además es profesor del seminario Mater Dei de Castellón, impartiendo las materias de latín eclesiástico, griego bíblico, hebreo, patrística y orígenes del cristianismo. Y todavía le queda tiempo para ser profesor de esta Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales, donde imparte copto y siríaco. Pues bien, José Cebrián, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, y un saludo en el cual pues vamos a iniciar, digamos, como ha dicho José Carlos, digamos, esta especie de andadura nueva de la Academia, presentando un poco la cultura de las lenguas. En este caso, es decir, es el copto. Y cuando se me propuso, creo que esto es una de las cosas más olvidadas que Egipto, digamos, ha dado a la Iglesia y al mundo en general, que es, ante todo, la vida religiosa y sobre todo la vida monástica, que se gesta sobre todo en el siglo IV. Entonces, mi conferencia es, ante todo, pues como si un viaje al Egipto, y más bien a los desiertos de Egipto del siglo IV. Y es que en el siglo IV ocurría una cosa, que había turistas, ¿no? Es decir, que iban a Egipto, pero no iban a ver ni las pirámides, ni los faraones, ¿no?, como se hace hoy en día, sino que iban a ver a los monjes del desierto. Y entonces, pues, tenemos, digamos, a visitantes ilustres, como San Jerónimo y su amiga y protectora Paula, que antes de establecerse totalmente en Belén, en el año 386, desde Roma, pues también pasaron un tiempo en Egipto para conocer a estos monjes. También un amigo de San Jerónimo, llamado Rufino, de Aquileia, y también, digamos, su amiga y protectora, Melania la Mayor, también estuvieron algún tiempo con estos monjes de Egipto. Y, por supuesto, también hemos de recordar a la peregrina Egeria, es decir, de origen hispano, es decir, esa virgen que escribió un diario y que visitó también a estos solitarios de Egipto en el año 382. Desgraciadamente, en su diario, pues las páginas que hablan de Egipto desaparecieron, pero lo que ella cuenta en su diario, que lo que tenía más ganas de ver del Oriente cristiano era no los santos lugares, sino conocer a estos monjes. También hemos de recordar a San Basilio Magno, que años anteriormente, es decir, antes de bautizarse y antes de hacerse monje en el Ponto, es decir, también fue a Egipto a conocer a estos solitarios, a estos monjes, y que luego, es decir, cuando se estableció como monje en el Ponto allí, es decir, escribió una regla, la regla de San Basilio, que es la base del monacato, sobre todo griego y eslavo, y muchas cosas que recogió de estos solitarios lo plasmó en su lengua, perdón, en su regla. Pero no solamente había gente que viajaba para conocer a esto, sino también incluso otros monjes también viajaban a Egipto, digamos, también para conocerlos un poco. Es decir, encontramos un libro que es la historia de los monjes de Egipto, escrito por 7 monjes que vivían en Jerusalén y que marcharon, ya un año o por ahí, o 2 años, para conocer a estos solitarios. No solamente, es decir, iban de visita, sino también hubo gente que también se quedó allí por un tiempo. Uno famoso es Juan Casiano, que vivió con ellos 7 años en el desierto de Nitria y fundaría luego un monasterio doble de hombres y mujeres en Marsella en el año 415. Y entre sus escritos, es decir, nos habla de su experiencia de los monjes de Egipto en sus instituciones y colaciones que posteriormente San Benito en su regla recomendaba
que leyeran sus monjes. O, por ejemplo, otro también muy famoso, Evagrio Póntico, que fue discípulo de los padres capadocios y de San Juan Crisóstomo, es decir, también al final, es decir, dejó todo lo que tenía y se fue a vivir con aquellos monjes y letrados de Egipto, donde allí murió. Y está considerado, es decir, Evagrio Póntico como el máximo teórico de toda la espiritualidad de los padres del desierto, aunque él no era egipcio, sino que era griego. Y por último también recordar a Paladio de Lenópolis, que era un monje del Monte de los Olivos de Jerusalén, que también se marchó a Egipto a vivir con ellos durante un tiempo, luego regresó, y que nos dejó una obra importante dedicada al chambelán eunuco Lauso del emperador Teodosio II sobre la vida de estos monjes coptos. Después de hablar de estos turistas o viajeros que fueron a Egipto, voy a hablarles ahora un poco de la geografía monástica que había en el siglo IV. ¿Vale? En primer lugar, los monjes más conocidos fuera de Egipto, en Occidente, eran los que habitaban en el llamado desierto de Nitria. El desierto de Nitria es el desierto que está al oeste del delta, en el Bajo Egipto, y que va desde Alejandría hasta el Cairo. Pues bien, allí el primero, a unos 40 kilómetros al sur de la capital de Alejandría, llamado Nitria, fue fundado en el año 330 por San Amón y que a finales del siglo IV contaba con unos 500 monjes, viviendo juntos, no revueltos, ¿vale? Luego explicaré más o menos el tipo de vida. Y era el que, digamos, toda la gente que iba a Egipto, más o menos, pues cuando querían visitar a estos monjes, pues iban a este centro monástico, al de Nitria, y era el que tenía más, digamos, pues más visitantes y más tal. Eso provocó que unos años más tarde algunos monjes se cansaran de que hubiera tantos peregrinos y tanta gente que los visitaran, y entonces se funda otro centro monástico, el centro de Kelia, o las celdas, llamado así por las típicas cabañas que tenían allí y que fueron excavadas pues, en el siglo pasado y que conocemos un poco mejor, es decir, cómo era la vida de estas personas. Y luego a 50 kilómetros más al sur, digamos, de Kelia, está el desierto, el llamado Escete, ¿vale? Que en copto tiene el sentido de medida de los corazones en el famoso Wadi el Natrun. Es una depresión donde allí se encuentran unos lagos donde los antiguos egipcios sacaban la famosa sal de natrón, con la que se utilizaba para momificar a sus difuntos. De estos 3 centros monásticos, solamente han sobrevivido hasta hoy en día 4 monasterios. Es decir, desde el siglo IV hasta hoy en día, es decir, hay 4 monasterios que han vivido toda esa vida monástica hasta hoy en día. Y estos son, digamos, el de San Macario, el de San Bisoy. En este está enterrado precisamente el último papa copto, Senuda III, que falleció en el año 2012, el de Paromeos y el llamado el de los sirios, porque hasta el siglo XVI había una comunidad de sirios, de monjes sirios, y que pues en el siglo XVIII los ingleses se llevaron su biblioteca de manuscritos siriacos, la más importante que existe en el mundo, y hoy la encontramos en el Museo Británico. Bien, este era, digamos, el centro más importante en el norte. Pero en el sur, es decir, en la zona de la Tebaida, en el Tebas, también existía otro centro importante. Y allí se encontraba, digamos, la figura de San Pacomio, que luego hablaré posteriormente, que funda sobre el año más o menos 318 el monasterio de Tabenesis, y más tarde,
fundó otros monasterios, pero sobre todo el monasterio de Pebou, que será considerado como la casa generalicia de todos los monasterios pancomianos de esta congregación. La situación es que están al norte de Tebas y muy cercanos a la ciudad de Coptos. Pero sobre todo en el sur, en esta zona, el monasterio más interesante y más importante es el llamado Monasterio Blanco, que todavía sigue en pie y que fue regido por un gran personaje, un gran santo, San Senute, que vivió mucho tiempo y que cuando muere en el año 435 contaba con más de 280 monjes y 1200 monjas. Podemos decir que era un monasterio mixto, aunque vivían en alas separadas, y que contaba nada menos que en aquel tiempo con 50 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. Una característica que tenían los monjes pancomianos y sobre todo Senute, que está considerado como el gran autor en lengua copta, es que este monasterio blanco tenía la mayor biblioteca de escritos en lengua copta, que desgraciadamente pues están desmembrados y esparcidos por todo el mundo, y que mi profesor allá en Roma, Tito Orlandi, pues se dedicó, los últimos años más o menos de juntarlos y reunirlos un poco y hacerlos accesibles, a nivel de Internet. Bien, pasamos de más o menos un poco de la idea que puedan tener sobre la geografía monástica. Sobre todo, también me gustaría hablar sobre el vocabulario. Es decir, porque yo pienso que es un vocabulario que sigue existiendo todavía, hoy en día, en el castellano actual, y son palabras que las utilizamos y que provienen prácticamente de esta época. La primera que podríamos hablar es el término ascesis, y aquel que lo practica, una asceta. Que es el sentido etimológico que tiene esta palabra en el griego clásico, es pues simplemente una práctica física y también militar. Pero sobre todo es a partir con los filósofos, a partir de Platón, que tiene el significado de ejercitarse en practicar la virtud. Por eso en ambientes paganos se aplaudía la ascesis como el control y la abstinencia de alimentos y la continencia sexual. Ejemplo de ello son los pitagóricos, los neoplatónicos o los estoicos. Y la idea era controlar el cuerpo para que el alma no fuera movida por las pasiones, es decir, era un requerimiento indispensable, según los neoplatónicos, para unirse con el uno divino. Este término, ascesis, tuvo muy pronto una gran acogida en el cristianismo a través de la moral estoica y de la teología paulina. Y es que la ascesis cristiana consistía sobre todo en esto, en una perpetua castidad, en la renuncia total de los bienes materiales, la oración constante, el ayuno, el ejercicio de las obras de caridad y la práctica muy frecuente de la penitencia. Y en un principio esta ascesis se realizaba dentro de las propias comunidades cristianas, muchas veces dentro del propio domicilio, con la cercanía de los propios parientes y hermanos. Otro término que creo que también es muy importante, y creo que es el más importante de todos, es la palabra monje. Proviene del griego monajos, que significa solitario, de monos, único. Y es así porque a finales del siglo III, más o menos, durante casi 40 años, hubo una paz en la Iglesia antes de las persecuciones de Diocleciano, que recordemos que en Egipto fueron muy fuertes. Fueron tan fuertes que el calendario copto, es decir, no lo fechan como nosotros a partir del nacimiento de Cristo, sino con la subida al poder de Diocleciano en el año 284 y llamándolo la era de los mártires. Es decir, digamos que el monje, el solitario, es decir, en esta época, estamos hablando antes de esas persecuciones, lo que se hacía era simplemente que
a aquellos que querían una radicalidad más fuerte, es decir, de ascesis, que la practicaban en casa, es decir, en la ciudad, en el pueblo, pues deciden hacerlo fuera, es decir, fuera de su ambiente de confort, de seguridad, y claro, decir, irse fuera en Egipto es muy fácil, nos vamos al desierto. Y entonces, así es como se empieza a vivir, es decir, así es como surge el monacato o los monjes, es decir, a separarse no mucho de, digamos, de la ciudad o del pueblo de donde provenían. No se alejaban mucho por una razón muy concreta, porque necesitaban comer, por tanto tenían que habituarse, hacían trabajo manual, normalmente eran cestas, pues iban al pueblo para venderlas, y luego también otra cosa, es decir, había que frecuentar los sacramentos, o sea, habría que ir los domingos por lo menos a misa, por lo menos. Entonces, por eso no podían marcharse mucho de fuera. Y esto se transforma cuando aparece la persecución de Diocleciano. Claro, cuando aparece la persecución de Diocleciano, esto provoca que que estos monjes que ya estaban ahí se fueran más adentro, hacia el desierto. Otros cristianos pues encontraron el desierto como un lugar, digamos, de hospedaje o para esconderse de las persecuciones. Y cuando cesa, digamos, las persecuciones en el año 313, hay un problema, y es que ya no hay persecuciones. Y con lo cual, es decir, hay una especie de crisis, en el sentido de que la perfección cristiana hasta el siglo IV era el martirio. Es decir, la máxima palma, es decir, que uno podía aspirar en la vida cristiana era dar, digamos, testimonio siendo mártir de Cristo. Ya no era posible. Y entonces el monacato se convierte en un principio como en esa sustitución del ideal, es decir, de morir en el desierto por Cristo. Y también esto también lo provoca una relajación de las costumbres cristianas. Estamos hablando del siglo III, había poca gente, eran mucho más radicales, podemos decir, y ahora hay mucho más, y entonces, claro, la moral y la costumbre se relajan, y entonces algunos pues dicen, bueno, esto no es lo que Cristo quería. ¿Vale? Por eso, generalmente, cuando con el aumento de monjes, entre unos y otros, pues entonces empezaron a formar comunidades. Y estas comunidades, al final, se les dio el nombre de monasterio, que en griego significa lugar de monjes, pero independientemente del lugar. Lo que es curioso, lo digo por ser profesor de copto, es que la palabra copta que utilizamos para monasterio es la misma que utilizamos para montaña, pebo, que es, los que sepáis jeroglífico, es la misma que se utiliza para montaña, que es yu, ¿vale? Y ya que hablamos de la lengua copta, ya que, si me lo permiten, pues creo que no veo aquí ninguno de mis alumnos anteriores, pero bueno, les hablaré un poco qué es, más o menos, qué es lo que es la lengua copta. Bien, la palabra copto, que utilizamos en nuestras lenguas, digamos, modernas, nuestras lenguas europeas, procede del árabe al-kip, que es una deformación de la palabra griega egiptios, que simplemente significa egipcio. Y es que los árabes, cuando invadieron Egipto y conquistaron el país apenas 2 años, con apenas resistencia bizantina, y en el año 642 se acabó aquello conquistando Alejandría. Entonces llamaron, pues, egipcios, coptos en árabe, es decir, a la población indígena, que con el paso del tiempo serían los cristianos que no se convirtieron al Islam y por tanto no fueron asimilados a la religión y cultura musulmana. Quiero decir que este término de copto aquí lo podemos casi equiparar en la península ibérica con la palabra mozárabe, que recuerdo que mozárabe designaba a la población hispano-visigoda que no se convirtió al Islam, aquellos llamados muladíes, que conservaban su religión y su lengua, el latín, digamos, un poco ya romanceado, a cambio de pagar un impuesto por tener el estatus de dignis o gentes del libro. Bien, la lengua copta es ante todo, esencialmente,
la lengua que utilizaron los faraones. No es otra distinta. Es decir, la misma que los que estudiáis egipcio jeroglífico es la misma, no cambia. Pero lo que cambia es que a partir de la dominación griega y sobre todo a partir del siglo IV se utiliza el alfabeto griego. Como saben, el alfabeto griego tiene 24 signos, letras, pero el copto tiene otros signos. Entonces, para esto le añadieron 6 o 7 signos de la escritura demótica, con lo cual llegamos a un alfabeto de 30 o de 31 signos. Claro, cuando se pasa esto, simplemente porque la cuestión es simplemente porque era más práctico y sencillo escribir la lengua egipcia en un alfabeto, digamos, en un alfabeto griego, y porque ya, decir, la religión tradicional, es decir, ya estaba en decadencia, y sobre todo porque el cristianismo lo veía como algo más importante. Y entonces son ellos los que más o menos impulsan, digamos, esta manera. ¿Qué ocurre? Es decir, que cuando en el copto, es decir, cuando el egipcio por fin en el copto, es decir, en la escritura copta, se escriben por fin las vocales. Entonces, al principio, ahí se ven que hay varios dialectos. Y por tanto, en copto, nuevamente, aparte de... hay dos dialectos fundamentales. Digamos, el del sur, llamado saídico, que es el que yo doy, que es alrededor de Tebas, y luego el que vendría posteriormente, el boaídico, que es el que utiliza actualmente la iglesia copta, y era el que se hablaba en el delta occidental. Y, bueno, la lengua copta, ¿cómo es? Pues bueno, pues es muy diferente del egipcio clásico. Estamos hablando de que si el egipcio clásico es la lengua del Imperio Medio, y estamos hablando sobre 1800 o por ahí antes de Cristo, y el siglo IV, pues han pasado casi 2000 años. Entonces, es lo mismo como la diferencia que hay entre el latín de Cicerón y el castellano actual. Pues es muy diferente. Y es diferente en el sentido de que si el egipcio medio es una lengua flexiva, pues como es el inglés, el ruso, el alemán, el francés o el castellano, pasa a ser una lengua aglutinante. No sé si conocerán, pues bueno, pues lo más parecido aquí en España es lo que es el vasco, el turco o el japonés. Bueno, pues no me detengo a explicar lo que es una lengua aglutinante, si no, no terminaríamos. Volvemos a otra palabra, que es la palabra anacoreta. La palabra anacoreta viene del verbo anahoreo, que en griego clásico significa simplemente alejarse del mar, adentrarse en tierra adentro, es decir, abandonar la ciudad y la civilización y adentrarse en la barbarie. Recordemos que para los griegos el mar era su hogar y Egipto, debido a su peculiaridad geográfica, significaba alejarse del Nilo y de su fértil valle y adentrarse en el inhóspito desierto. Por ello en el cristianismo se llamaba a todos a estos ascetas, anacoretas, que se iban al desierto para estar a solas con Dios. ¿Vale? Y por último, también quiero aclarar dos tipos de vida monástica fundamentales, entendiendo siempre como la vida retirada del mundo, la llamada fuga mundi, en la que los monjes son siempre autárquicos, no dependen de terceros o de la caridad de los fieles y dedican su vida completamente a Dios. El primero es la vida eremítica, que procede del griego eremos, que significa desierto, lugar solitario. Los monjes, y también la palabra que deriva, eremítica, ermitaños, ermitas, viven en soledad, de manera absoluta en el desierto. Y eso de vivir totalmente solos era un caso muy aislado. Lo normal es que vivieran agrupados, asociados, en colonias, que era lo más habitual, como eran los monjes que antes he mencionado del desierto de Nitria, de Kelia y de Escete. El término desierto podemos decir que también
será aplicado, y eso lo vemos también en el castellano, para denominar un lugar apartado, agreste o salvaje, sin ser necesariamente un desierto para practicar la vida monástica. Quiero recordar, decir que, sobre todo en Castellón de la Plana, hay un lugar que se llama el Desierto de las Palmas. Y cuando yo era pequeño no entendía por qué se llamaba desierto. Luego, cuando ya fui seminarista allí, entonces sí que me di cuenta de que se llama desierto porque allí está la orden carmelitana, tiene unas ermitas, y ese lugar era en recuerdo de cuando ellos eran ermitaños del Monte Carmelo. Por ejemplo, en Oriente, esta forma se llaman lauras. Es decir, es un lugar, es decir, como una pequeña ciudad, en la cual, decir, viven varios monjes, en el que tienen a uno como digamos, el maestro espiritual, y lo tienen rodeado de una valla. Esto aparece muy pronto, no en Egipto, sino en Palestina, y ya a partir de ahí, pues casi en todo el Oriente. Lo que quiero decir que el fundador o patriarca, que se ha considerado siempre como para este tipo de vida, es San Antonio Abad, que lo miraremos posteriormente. Y el segundo tipo de vida monástica fundamental es el tipo de vida cenobítica. Es decir, vida cenobítica significa koinos bios, del griego, que significa vida en común. Los monjes viven en común, siguiendo una regla y las órdenes de un superior. Este tipo de vida monástica es la que ha tenido mayor éxito en la Iglesia, siendo la que se ha impuesto finalmente a los demás. Y se considera a San Pacomio, tradicionalmente, como el fundador de la vida cenobítica. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que puede ser el fundamento de la vida monástica. Entonces, antes de que hable de estos dos tipos de vida monástica, hemos de entender que el verdadero fundamento y origen de este tipo de vida se encuentra en los evangelios de Jesucristo. Y aunque es verdad que algunos escritores eclesiásticos como Jerónimo, Paladio y Basilio parecen ya verlo ya prefigurado en el Antiguo Testamento, en la forma de las comunidades de profetas, de las que la Biblia nos habla muy poco, o en la vida que tuvieron algunos profetas, como Elías, Eliseo o Jeremías, o incluso en el clan israelita de vida beduina de los recabitas, o los hasidín o hasideos de la revuelta macabea, o incluso esa figura del nazareo que hace votos temporales por un tiempo de no beber alcohol, de no acercarse a cadáveres, de no cortarse el pelo y otras prácticas ascéticas descritas en el capítulo 6 del libro de los Números. En el Nuevo Testamento algunos pues también lo han equiparado, es decir, investigadores modernos, con la famosa comunidad seña de Qumran, o ya desde la antigüedad a los terapeutas que describe Filón de Alejandría en su libro de vida contemplativa. Los principales fundamentos de la vida monástica son, ante todo, la virginidad, castidad o celibato por el reino de Dios, tal como Jesús lo dice así. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda. Las últimas palabras hacen referencia a que la virginidad por el reino de Dios no es comprendida por todos, ni tampoco aceptada, es decir, tan solo algunos elegidos tienen esa verdadera vocación para aceptarla. Y esto, como he dicho antes, se realizaba en los primeros siglos de la Iglesia en la intimidad de la casa. Por ejemplo, esto se puede ver claramente en mujeres jóvenes cristianas que deciden consagrar su virginidad a Cristo por el reino de los cielos. Recuerdo pues a tantas vírgenes y mártires del calendario y que todos conocemos: Santa Cecilia, Santa Bárbara, Santa Quiteria, Santa Águeda, Santa Inés, etc.,
en que si leemos un poco la Pasio siempre se insiste en que ellas quieren mantener la virginidad a pesar de la cruel presión de los familiares, padres, perseguidores y demás. Y también recordemos que también las mujeres viudas cristianas no tenían esa necesidad de volverse a casar, ni tampoco era una maldición para ellas el no tener hijos, como lo era en el Antiguo Testamento. Y es que la virginidad es ante todo un anticipo de la vida celestial, ya que el monje se acerca mejor a los bienes celestiales, como dice Jesús. Los hijos de este mundo toman marido o mujer, pero los que alcanzan a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, y pueden ya morir, porque son como ángeles. Y el decir que son como ángeles, y es que la vida monástica es, por tanto, ese anticipo de la vida celestial por parecerse a los ángeles. Otro fundamento de la vida monástica es sobre todo la pobreza y el desprendimiento de los bienes materiales en el seguimiento de Cristo. Así lo vemos en la famosa, y creo que conocida por todos, llamada del joven rico, cuando Jesús le ofrece un camino de perfección espiritual y cuando éste lo rechaza diciéndole: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Y es que la renuncia voluntaria a las riquezas y demás seguridades materiales hace que el cristiano viva mejor su fe, es decir, una fe más pura, además de entrar a formar parte de una nueva familia, sus hermanos en la fe, tal y como lo afirma un poco más adelante Jesús en el mismo pasaje del joven rico. Y a cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es por tanto que vuelvo a insistir que los orígenes del monacato cristiano no obedecen únicamente a una sola causa, sino que el primitivo monacato se identifica en gran medida en la imitación de Cristo, encarnada en la idea del martirio. Y será precisamente Egipto donde aparecen las primeras grandes figuras de monjes, universalmente admitidas y propuestas como modelo. En Egipto es donde se dan precisamente todos los principales tipos de vida monástica: el eremitismo y sobre todo el cenobitismo, con unos perfiles totalmente nítidos, perfectos y tal. Y por eso en Egipto, por el número de sus monjes, por sus proezas ascéticas, por su discreción, su doctrina y sus virtudes, los monjes de Egipto alcanzaron pronto gran popularidad. Se escribe sobre ellos, se emprenden largas y penosas peregrinaciones para visitarlos, se recogen ávaramente sus dichos y hechos. Y es que a finales del siglo IV, Egipto es el país clásico del monacato, el paraíso de los monjes, puesto que su peculiar geografía y clima da perfectamente lo que los monjes anhelan: la soledad del desierto. Y ahora pues vamos a hablar de nuestro primer y principal protagonista, que es San Antonio Abad, que se ha considerado como el fundador de la vida monástica y más concretamente de la vida eremítica, aunque él, vuelvo a aclararlo, no fue el primero, tal como ya nos lo recuerda su biógrafo y amigo, el obispo Atanasio de Alejandría, puesto que Antonio aprendió esta vida de otros eremitas que habitaban cerca de su pueblo natal. Pero ha quedado para la posteridad como el padre del movimiento, y el relato de su vida, las pruebas y tentaciones que tuvo que superar. Su original griego, que se escribió, digamos, pronto se tradujo al latín y se convirtió sobre todo, y esto es interesante, en el primer bestseller cristiano en Occidente, y sirvió de estímulo para despertar vocaciones hacia el monacato. Y también puedo decir que en Oriente no fue menor su impacto, porque ellos dan testimonio sus traducciones a otras lenguas orientales como el copto, el siriaco o el etíope. Antonio nace al sur de Memphis en el año más o menos 250-251. Fue
una persona muy longeva, vive 105 años de edad, él es de padres cristianos, y ahora, si me lo permiten, voy a leer la introducción que nos relata San Atanasio de cómo fue, digamos, su vocación y su ida al desierto. Así nos cuenta Atanasio en su vida de Antonio. Antonio fue egipcio de nacimiento. Como niño vivió con sus padres, no conociendo sino su familia y su casa. Cuando creció y se hizo muchacho y avanzó en edad, no quiso ir a la escuela, deseando evitar la compañía de otros niños. Por supuesto, iba a la iglesia con sus padres, y ahí no mostraba el desinterés de un niño ni el desprecio de los jóvenes por tales cosas. Al contrario, obedeciendo a sus padres, ponía atención a la lectura y guardaba cuidadosamente en su corazón el provecho que extraía de ellas. Después de la muerte de sus padres, quedó solo con una única hermana, mucho más joven. Tenía entonces unos 18 o 20 años y tomó cuidado de la casa y de su hermana. Menos de 6 meses después de la muerte de sus padres, iba, como de costumbre, camino de la iglesia. Mientras caminaba, iba meditando y reflexionando cómo los apóstoles lo habían dejado todo y siguieron al Salvador, como se refiere en los Hechos. La gente vendía lo que tenía y lo ponía a sus pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados, y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así. Pensando en estas cosas, entró en la iglesia. Sucedió que en aquel momento se estaba leyendo el Evangelio y escuchó el pasaje en el que el Señor dice al joven: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven, sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Como si Dios le hubiera puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados, hectáreas, tierras muy fértiles y muy hermosas. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza, entregándose para que fuera educada. Entonces él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a la misma, cerca de su propia casa. Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad. Hacía trabajo manual, pues había oído que el que no quiera trabajar, que tampoco tiene derecho a comer. De sus entradas guardaba algo para su manutención y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado, sin cesar. Además, estaba tan atento a la lectura de la Escritura que nada se le escapaba. Retenía todo y así su memoria le servía en lugar de libros. Así vivía Antonio y era amado por todos. Vemos por la introducción que Antonio aprendió la vida monástica de otro monje que vivía muy cerca de su pueblo. Hacía trabajo manual, que luego vendía en su pueblo para ganarse el pan, y lo que le sobraba lo daba en caridad a los pobres. Empleaba mucho tiempo en la oración y la meditación del Evangelio, que casi lo sabía de memoria, sin necesitar su lectura. Pues Antonio, al contrario que el resto de los monjes, sabía leer y escribir. Y también quiero decir que San Antonio está considerado como el primer escritor en lengua copta, aunque desgraciadamente se conservan 7 cartas de él, pero en traducciones. Las que quedaron en coptos, pues desgraciadamente se han perdido a lo largo del tiempo. Atanasio, en su biografía, nos cuenta que San Antonio señala 4 estadios en su camino de perfección monástica en 4 escenarios distintos, en los cuales Antonio se va alejándose de la civilización y se va adentrándose cada vez más y más en el desierto. Estos 4 estadios son, primero, su pueblo. Luego, cuando tenía alrededor de 35 años, se fue a vivir a un sepulcro cerca de su pueblo. Posteriormente, es decir, la tercera etapa, se fue más hacia el desierto, viviendo en una fortaleza abandonada. Y por último, después de 20 años en aquella fortaleza, se fue mucho más lejos, a una montaña solitaria próxima al Mar Rojo, en la que se instala allí y muere allí el día 17 de enero del año 356,
fecha que todavía hoy es celebrada en el calendario litúrgico. Y aquí es precisamente en ese lugar donde San Antonio se convierte en el héroe de los ermitaños, pues alcanza la soledad más absoluta, y es ante todo en estos 4 encendarios cuando lo que San Atanasio concibe como un combate con las fuerzas del mal, contra los demonios precisamente en su ascesis, es decir, en ese sentido etimológico que he hablado antes, a base de un severo régimen de privaciones corporales. Bueno, pasamos a lo que es su primer retiro como ermitaño cerca de su pueblo. Y allí, pues, los demonios intentaron tentarlo en vano mediante pensamientos que le recordaban toda su vida anterior, todo lo que había dejado atrás, el recuerdo de su hacienda, el cuidado de su hermana, el amor por el dinero, la gloria, el placer por la comida, en definitiva, las delicias de la vida. A su vez, Antonio detecta que estos pensamientos le provocan variados sentimientos: confusión, desorden, la falta de atención, la tristeza, la nostalgia de su vida pasada con sus parientes y, sobre todo, el miedo a la muerte. Antonio se muestra fuerte ante estas tentaciones del demonio y logra vencerlas mediante su ascetismo y su constante oración. Todas estas cosas que describe San Atanasio, luego, posteriormente, es decir, los monjes lo van a sistematizar, y el que mejor lo va a llegar a hacer será Evagrio Póntico, el mejor escritor de estos solitarios. Una vez fuerte al demonio, es decir, una vez que ha superado esta primera etapa, que es vencer los pensamientos, decide abandonar el retiro cercano a su pueblo y se va a adentrar en el desierto. Y no solamente se va a adentrar en el desierto, sino que era común de que se pensara que el desierto era la morada de los demonios. Y entonces ahora se va a provocarles a ellos. Y qué mejor que provocarles que irse a vivir a una necrópolis cercana a su pueblo, y va a vivir dentro de una tumba allí para provocarle. Y entonces nos cuenta San Atanasio que, claro, los demonios, pues ya que había ido a desafiarlos, pues lo van a responder a su provocación no mediante malos pensamientos o tentaciones, sino que esta vez se van a disfrazarse mediante animales: leones, leopardos, serpientes, cerdos, lobos. Y Antonio será capaz de resistir el feroz ataque de estas fuerzas demoníacas, pues está convencido profundamente que puede vencerlos en nombre de Cristo, tal como Jesús dice en el Evangelio: mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre el poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Y es que la aparición de estos animales está en consonancia con la Biblia, pues ya que los considera impuros, y también pues con la religión egipcia. Recordemos que Antonio es egipcio y que la religión egipcia pues también es zoomórfica, y por tanto en estos animales se veía más o menos representado el caos y la destrucción. También me gustaría señalar, o por lo menos decir, porque, como creo que saben todos ustedes, porque San Antonio es el patrón de los animales, y tan querido, ¿no?, cuando llega en enero. Bueno, pues esto es debido a que en el arte sacro pues se suele representar a San Antonio rodeado de animales, o en un caso de un cerdo, que es un animal impuro. Y entonces, claro, la gente pues pensó que era amigo de los animales, y como vivían hasta hace muy poco pues en un contexto agrario, pues entonces qué mejor que pedirle a aquel santo que está rodeado de animales o que tiene un cerdo al lado, ¿vale? Pero lo que hemos de ver es que es erróneo. O sea, San Antonio no era ningún amigo de animales, o sea, no era lo que hoy llamaremos un ecologista. Simplemente esos animales que aparecen ahí son las tentaciones que recibía en el desierto. Después de esto, es decir, una vez que los vence, se va a adentrarse más al desierto, a una fortaleza abandonada que permanecerá durante 20 años.
Se trata de un espacio alejado de la civilización, en pleno desierto, y allí vuelve a desafiar a los demonios, y los desafía en estos momentos empezando a cantar salmos. Nuevamente los demonios se sienten ofendidos y lo van a atacar con toda clase de maneras posibles. Ruidos, zarandeos, visiones terribles y también sensuales. Y por supuesto, Antonio no se presta a ello. Y el último escenario es el pequeño retiro de Antonio que crea en las montañas cerca del Mar Rojo, en el desierto más profundo. Y allí es donde precisamente él consigue, podemos decir, digamos, esa corona o aureola de ser el monje más perfecto. Es decir, esa vida solitaria, es decir, absoluta, es decir, nadie le conoce, es decir, hay unos monjes que viven, digamos, como en el valle de al lado, pero él vive con 2 suyos ahí y así va a permanecer hasta el año, hasta que tiene 105 años. Allí, digamos, él pues va a recibir un montón de peregrinos para pedirle consejo, para que interceda por Dios, incluso para que haga curaciones y milagros. Y todo esto sin estar ordenado sacerdote, es decir, San Antonio jamás fue ordenado sacerdote. Y es que en el siglo IV, es decir, prácticamente era un escándalo de que un monje se hiciera sacerdote, porque era estar en la vida. ¿Y el monje qué es? Retirarse totalmente de la vida. Bueno, pues como hemos estado hablando de San Antonio, y como hemos dicho que es el creador de la vida eremítica, no piensen que es la única vida eremítica que existe. Existen muchos más tipos de vida eremítica. Es decir, y en este caso, el mejor ejemplo no es Egipto, es Siria. Pero en Siria, es decir, se da un monacato, o por lo menos los ermitaños son extravagantes. Es decir, aparte de extravagantes, son muy, digamos, muy exagerados, ¿vale? Es decir, por ejemplo, voy a hablar de unos cuantos tipos. El primero, los llamados estacionarios. Son monjes que practican la estacio, es decir, monjes que están siempre de pie. No se movían, no hablaban con nadie y no se acostaban, sino que dormían de pie como los caballos. Para ello, se ataban a una columna o bien se ponían una cuerda alrededor del torso y se sujetaban al techo. Otro tipo eran llamados los dendritas, del griego dendron, que significa árbol. Son los anacoretas que viven en las copas de los árboles. Uno de los más famosos es San David de Tesalónica, y que esta práctica, digamos, seguirá viva hasta el siglo XIV. Otro tipo son los llamados dementes, o también llamados los locos de Dios. Estos ascetas consagraban la noche a la oración, pero de día vagamundeaban por los pueblos y se hacían pasar por locos, subnormales o débiles mentales. Fingían a veces estar poseídos por el demonio o también simulaban conductas inmorales para ser humillados en público y de esta manera conseguir la santidad y vencer así el orgullo y la cólera. El más conocido es Simeón el Loco, que vivió su peculiar ascetismo cerca del Mar Muerto, y él es considerado hoy el patrón de los locos y de los dementes. Otro tipo también es el de los reclusos. Los reclusos eran los que se encerraban de por vida en una celda tapiada por una pared, donde había una pequeña apertura por donde les pasaba diariamente la comida. Para este tipo de ascesis era evidentemente necesario vivir en una comunidad de monjes para poder subsistir. De este tipo también los había en Egipto, aunque no le haya dicho antes, también las mujeres también practicaban la vida eremítica y también, es decir, estos tipos de vida, digamos, extrema. Por ejemplo, voy a leer el relato de cómo una prostituta acabó siendo reclusa en Egipto. Dice así: Apa Serapión vio una prostituta y le dijo: iré esta tarde a estar contigo, espérame. Y cuando entró en su casa le dijo: espérame un poco porque tengo una regla que cumplir y no he terminado. Ella le dijo: de acuerdo, padre mío. Y él empezó a cantar salmos. Y cuando finalizaba uno, se callaba y se arrodillaba 3 veces. De esta forma ella comenzó a rezar en su interior con miedo y temblor. Él continuó a rezar por ella para que se salvara, y Dios lo escuchó.
Y la mujer se postró a sus pies llorando y le dijo: por favor, padre mío, llévame a un lugar seguro donde podré salvarme. Es por esto que Dios te ha enviado a mí. Y la condujo a un monasterio de vírgenes y le dijo a la madre del convento: toma a esta hermana y no le impongas ninguna penitencia ni regla, que pueda hacer lo que ella quiera, consérvala en el Señor. Ella, al cabo de unos días, le dijo a la madre: soy una pecadora y solo quiero comer una vez al día. Después le dijo: porque he cometido muchos pecados, enciérrame en una celda y aquello que debo comer, pásamelo a través de un agujero juntamente con mi trabajo manual. Y así se hizo. Y complació a Dios y se durmió en aquel lugar en el Señor. Y esto, que parece que sea una práctica extrema, quisiera recordar, digamos, a la última reclusa conocida, a María Nazarena de Jesús, que vivió hace muy poco, hace unos 30 años, murió en el año 1990, y que vivió en Roma, precisamente en el monasterio de monjas camonudenses de la colina del Aventino. Y es que hemos de recordar que los camaldunenses siguen la regla de San Benito, y en recuerdo de los primeros ermitaños como estos, todavía permiten esta práctica monástica en Occidente. Es decir, o sea que, como pueden ver, si buscan María Nazarena de Jesús, es decir, aún hay, digamos, prácticas de este tipo. Otro tipo, y Petros. Es decir, estos eran los mismos que los reclusos, pero lo que pasa es que no había un techo. Por tanto, el techo, es decir, vivían al aire libre. Es decir, y como si llovía, pues llovía. Si hacía sol, se hacía sol. Si nevaba, pues nevaba. O sea, vamos, lo recibían todo. Otro tipo, que eran también los errantes o girovagos. Eran monjes que vivían errantes, hablando de un sitio para otro, y que vivían de la caridad. Y que San Benito, en su regla, los critica porque el monje debe vivir de su trabajo y nunca de la caridad. Y por último, y el más famoso de todos, son los estilitas, del griego estilos, que significa columna. Y esta es la forma más famosa del monacato sirio, y la inventó San Simeón Estilita, que fue su campeón. Cuentan que San Simeón, tras 10 años de prácticas ascéticas muy duras, como por ejemplo pasar toda la cuaresma sin comer nada, decidió subirse a una columna para alejarse de la gente que lo importunaba debido a su santidad. Entonces, Simeón, al igual que Antonio, encontró, digamos, su máxima expresión de desierto, subido a una columna que permaneció durante 37 años, subido a ella, bueno, en diferentes columnas, cada vez más altas, y que en recuerdo de su santidad, es decir, la columna que dejó, pues se construyó una iglesia, un monasterio, que todavía, digamos, quedan sus ruinas a 30 kilómetros al norte de Alepo. Y lo que quiero señalar aquí es que este tipo de ascesis rigorista, extravagante, propio de los monjes sirios, nunca se dio en Egipto, es decir, a excepción de los reclusos, y tampoco tuvo fortuna en el resto de la iglesia. Por ello, sí, lo que triunfó en la iglesia fue el monacato, no sirio, sino egipcio, que es más sereno y más equilibrado. Y bueno, vamos a hablar sobre todo, más que de la vida eremítica, de la vida semi-eremítica o semi-anacorética, que es la que más se conoce. Es decir, los monjes, quiero decir, no vivían totalmente aislados en Egipto, sino solamente los más osados y valientes, como había sido San Antonio, sino que vivían una especie de colonias o centros monásticos, de los cuales los más famosos, los que he hablado antes, en el desierto de Nitria, a los que practicaban una vida de total soledad, solo lo hacían por un periodo de tiempo o por intermitencia. Lo normal es que los monjes vivieran cerca unos de otros, a lo que nosotros llamamos vida semi-anacoreta. Recordemos que la dureza del desierto, el procurarse el alimento, la recepción de sacramentos, todo ello impulsó a los monjes a asociarse y a organizarse. Lo normal era buscar un gran maestro espiritual, al que se llamaba en copto Apa, como lo fue San Antonio. De ahí el nombre que ha venido de Abba, padre, y hacerse un discípulo suyo. Todos ellos vivían cerca unos de otros, pero nunca juntos. En el centro solía levantarse una iglesia y algún monje
era sacerdote para satisfacer las necesidades espirituales. Además de iglesias, también pues necesario, como había tantos, la construcción de panaderías, de cocinas, de despensas, de bodegas, y en esto pues no difería mucho de un pueblo copto, salvo en que sus moradores eran todos célibes. En Itria y en las celdas, dada su proximidad con la capital, con Alejandría, había también hospederías para los visitantes y turistas religiosos que quisieran quedarse el tiempo que quisieran. Al principio, cualquiera podía ser monje, como lo hizo San Antonio. San Antonio se marchó y ya está. Pero muy pronto se formó la tradición por la cual nadie podía acceder a ella si no encontraba un apa, o sea, un abad, que lo admitiera y lo avalara. Así lo expresa el siguiente dicho de los padres. Dice así: un hermano tomó el hábito monástico, se retiró al desierto diciendo: soy un anacoreta. Pero los monjes lo oyeron, lo buscaron, lo agarraron y lo obligaron a pasearse entre las celdas de los hermanos diciendo: perdonadme, yo no soy un anacoreta, tan solo soy un hombre joven y pecador. El discípulo solía vivir bajo el mismo techo que su maestro, y hemos de decir que la admisión no era nada fácil. Se recuerda que San Antonio, a Pablo el Simple, lo dejó en ayunas 4 días delante de su puerta, y la excusa que le ponía es que eres demasiado viejo. Los ermitaños pues no tenían ni reglas ni superiores, cada uno hacía lo que quería, y su guía era su inspiración interior, la Biblia, y las palabras carismáticas de estos apas. Y estos dichos se transmitían oralmente entre ellos en copto, hasta que, sobre todo a finales del siglo V y principios del siglo VI, se escribieron en griego por monjes cultos, más que nada para que no se perdiera esta sabiduría de estos monjes del desierto. Es la famosa colección de los Apocteta Patrum, o de los dichos de los padres del desierto. Es de decir que estos monjes eran totalmente iletrados y analfabetos, y era pues muy raro encontrar a alguien que tuviera educación como lo tenía San Antonio. Y podemos decir, un dicho pues no lo confirma así. Dice así este dicho: un hermano pidió a Serapión: dame una palabra. El anciano le dijo: ¿qué quieres que te diga? Has tomado lo que era de las viudas y de los huérfanos y lo has colocado en tu alacena. En efecto, la había visto llena de libros. El aprendizaje de la vida anacorética era muy duro, y los apas eran muy severos, ásperos y exigentes con sus discípulos, y a veces para probar su virtud y obediencia mandaban cosas absurdas, como nos cuenta el siguiente dicho. Se cuenta que apa Juan el enano se retiró a Ascete para convivir en el desierto con un monje originario de Tebas. Un día su apa tomó un leño seco, lo plantó y le dijo: cada día echa un balde de agua al pie del leño hasta que dé fruto. El agua estaba lejos, y aunque Juan salía por la tarde, no volvía hasta la mañana siguiente. 3 años más tarde, el leño empezó a dar señales de vida y dio fruto. Su apa recogió el fruto y lo llevó a la asamblea de los hermanos y le dijo: tomad y comed el fruto de la obediencia. Terminada la formación del discípulo, ya era convertido en un verdadero monje y ocupaba entonces ya su propia celda. Quiero decir que había muchos tipos de celdas, como rústicas cabañas, grutas naturales o excavadas, tumbas faraónicas, como la que estuvo en un tiempo Antonio. Por ejemplo, en Kelia, por las excavaciones arqueológicas realizadas, eran realmente amplias, con 6 o 8 habitaciones donde el monje las disponía a su antojo. En esto era muy parecido a las celdas que, por ejemplo, poseen los cartujos. Eso sí, eran tremendamente austeras y pobres, con un exiguo mobiliario. Una estera donde el monje se sentaba, rezaba y dormía. Una cesta para conservar el pan, una citera, un jarro de agua, un saco, las herramientas que utilizaba para su trabajo manual. En cuanto a ropa, tenía que ser esta muy sencilla y de muy baja calidad, como se puede apreciar en el siguiente dicho. Apa Isaac decía a sus hermanos: nuestros padres y apa Pambo usaban vestidos viejos y remendados. Ahora vosotros usáis vestidos lujosos. Marchaos de aquí, habéis corrompido vuestra vida de monjes. La ocupación más frecuente y preferida de los monjes coptos era la confección de cestas, cuerdas y esteras tejidas con juntos o palmas, que luego iban los pueblos a venderlas o a entregarlas en los días señalados en el propio centro monástico. De trabajo mecánico, ¿por qué les gustaba tanto a los monjes?
porque era un trabajo mecánico, que había que hacerlo así, poco a poco, y entonces les permitía de alguna manera rezar o decir jaculatorias. La comida de los monjes, digamos, era siempre muy frugal, siendo principalmente y únicamente el pan, al que le añadían la sal y el aceite una vez al día, y comían solamente una vez al día, a la hora de nona, es decir, sobre las 3 de la tarde, y bebían solamente agua. Eso sí, los más débiles, digamos, o los enfermos solían comer pues ya cebollas, higos, manzanas, uva, eso sí, nunca carne. Otra cosa que también tenían muy claro los monjes es que estaba prohibido los ayunos excesivos, es decir, allí nadie podía hacer un ayuno de 3 o 4 días, como hacían los sirios. No, de eso nada. Es decir, había que comer todos los días, ¿vale? Porque consideraban que era perjudicial el hacer ayunos prolongados o saltarse así como quisiera. Sin embargo, esto cambiaba los sábados y los domingos porque los monjes se reunían en la iglesia para celebrar la Eucaristía. O sea, el sábado y el domingo, cada uno veía su vida, pero el sábado y el domingo iban a la iglesia central, allí, y entonces celebraban la Eucaristía, y cuando terminaba la Eucaristía, en la misma iglesia comían juntos. Es decir, ahí, eso sí, comían, digamos, una comida, digamos, mucho más variada, es decir, pues guisos de verdura, pan, también se veía vino, ¿vale? La comida solía ser en silencio y se prohibía hablar. Y con ello, es decir, se fortalecían los lazos de los monjes de la misma colonia. Y la palabra que se utilizaba para eso es la misma que también utilizamos nosotros, el ágape. Cuando hablamos de ágape, es decir, vamos, hay una celebración, hay después un ágape, pues bueno, esta palabra viene de ahí, de los monjes, de que se reunían después de la misa en la misma iglesia y en el mismo lugar, pues allí tenían esa comida los sábados y los domingos. Y por último, y ya con esto termino, vamos a centrarnos en San Pacomio y en la vida cenobítica. Como en el caso de los ermitaños, también los cenobitas van a tener a su propio patriarca, fundador o héroe. En este caso no es tan célebre como San Antonio. Claro, San Antonio lo que tuvo la suerte es que se lo escribió San Atanasio. Y claro, Atanasio era muy conocido y claro, entonces eso sí que es lo que le dio esa fama. No a San Pacomio, que no es tan conocido. Y está considerado como el primer legislador del monacato, ya que desde la antigüedad, porque se considera que escribió la primera regla monástica, madre de las posteriores reglas, como la de San Benito en Occidente o de la de San Basilio en Oriente. No es que San Pacomio inventara la vida cenobítica como consecuencia de la vida eremítica, sino que surgió prácticamente al mismo tiempo, pues también existían otros cenobios contemporáneos al suyo, en Egipto, pero el suyo era el más perfecto y el que se tomó como punto de partida para cualquier experiencia cenobítica, y todo esto fue gracias a su regla monástica. Pacomio nació de padres paganos en la localidad de Esna, en la Tebaida. Cuando tenía alrededor de 23 años fue reclutado a la fuerza en las legiones romanas. Cuando bajaba el Nilo, en Tebas, se encontró con unas personas que salieron a avituallar y a consolar a estos forzosos reclutas. Luego se enteró que sus bienhechores eran cristianos. Entonces realizó un voto de conocerlos mejor a aquellas gentes. Poco después, y de forma imprevista, fue licenciado, jamás entró en combate, y nuestro santo, o sea, Pacomio, nunca olvidó su promesa. Remontó el valle del Nilo y en Genobosquión, un pueblo cristiano, se hizo instruir y después bautizado. 3 años más tarde, abrazó la vida anacorética bajo la dirección, pues como era normal, de Apa Palamón. Después de 7 años se separó de él y por inspiración divina se fue a vivir a una aldea desierta llamada Tabenesis. Más tarde se uniría allí su hermano mayor Juan. Y aquí, según cuenta su hagiografía, se le apareció un ángel que le indicaba la voluntad de Dios. Y se lo dijo 3 veces, y se lo dijo así: la voluntad de Dios es que te pongas al servicio de los hombres para invitarlo a ir a él. Entonces, Pacomio entendió estas palabras como que la voluntad de Dios era admitir a otros en su monasterio, más o menos, y y siguiendo las palabras del Señor en el Evangelio, que dice: no he venido a ser servido, sino a servir, pues empezó a
hacer esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues, poco a poco se acercaron hombres de los pueblos vecinos a vivir como anacoretas a su lado. Pacomio les dio este reglamento, que debían ayudarse mutuamente en las necesidades comunes a semejanza de la primitiva comunidad de Jerusalén. Y desgraciadamente aquel primer intento fracasó, más que nada porque Pacomio entendió o malentendió que debía de servir a los demás. Es decir, si Jesucristo ha venido a servir a los demás, yo tengo que servir a mis hermanos. Y esto era totalmente contrario a la dureza que hacía normalmente o que había recibido, por ejemplo, de Palamón. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello pues, fue un cachondeo. ¿Qué pasaba? Que, pues allí los discípulos hacían lo que querían, él más o menos, pues, bueno, pues, diciendo, bueno, a ver, ahora que me ven a mí, pues de esta manera, pues seguramente cambiarán, no se convertirán, pero bueno, pues, ni se convertían ni nada. Y al final, ya después de 3 o 4 años, dijo, fuera de aquí. Los expulsó y dijo, bueno, pues los que quieran venir, ahora vamos a cambiar de táctica. ¿Y cuál fue la táctica? La obediencia. Esto es algo muy importante, es decir, a quien entrara, ¿vale? Es decir, tenía que cumplir una serie de reglas, ¿vale? Y esto fue fruto de su experiencia, digamos, ascética y también de su experiencia militar. Recordemos que en las legiones, pues allí no cada uno hacía lo que le daba la gana, si no se hace lo que se da, si no haces lo que yo quiero, pues hay problemas. Pues esto lo tuvo muy claro, ¿vale? Total, lo primero que les dijo es que tenían que renunciar a sus bienes materiales ahora y en el futuro, ¿vale? Puesto que el monje nada posee, todo es comunitario. Pero la gran novedad, que es lo que introduce San Pacomio, es la renuncia de su propia voluntad a favor del superior. Y que el ideal que San Pacomio siempre tuvo en mente era la primitiva comunidad de Jerusalén, que estaba descrita en Hechos y que decía que era un solo corazón, una sola alma, y todos los bienes les pertenecían en común. Nadie decía lo que les pertenecía, esto es mío. Y por tanto el monje estaba siempre sujeto a la ley de la obediencia, incluso las cosas más pequeñas. Todo estaba legislado: ocupaciones, trabajo, vestuario, regulación de la comida, ayuno, oraciones. Lo que consigue con esto San Pacomio es imponer una reglamentación minuciosa a unos monjes muy celosos, como eran los eremitas de su independencia. Aunque Pacomio no fue nunca riguroso en cuanto al trabajo o a la práctica ascética, eso sí, se mostró muy rigorista en cuanto a la obediencia que debían tener el monje con su superior. Y Pacomio la definía como la mayor virtud del monje. Es decir, para Pacomio no era ser más asceta, ayunar más, trabajar más. No, es la virtud de la obediencia al superior. Así es como surge, de esta manera, alrededor del año 320, la primera regla monástica en copto, de la cual solamente conservamos una cuarta parte. De esta primitiva regla, porque, es decir, la regla más o menos en copto pues es del siglo VIII más o menos, pero ya son añadidos de los siglos, pero bueno, la más primitiva, lo que se puede ver es una traducción latina hecha por San Jerónimo el año 404. En esta regla se detalla todos los detalles de la vida monástica. Todos debían trabajar, pues era considerado un servicio divino. Cada trabajo es asignado a cada monje según su capacidad física y sus habilidades personales. Había trabajos de todo tipo, muchos eran de tipo agrícola, pero también había carpinteros, herreros, sastres, curtidores. Todos los monjes deben reunirse una vez por la mañana y otra por la tarde para rezar juntos. Es el precedente de los rezos de laudes y vísperas. Antes de ser admitidos, los novicios debían aprender a leer y a escribir. Toda una novedad contra los ermitaños, aquellos, es decir, del norte, ¿no? de Nitria, de Escete, que no querían saber nada de aprender a leer y escribir. Sin embargo, Pacomio están obligados, y así lo dice en la regla. Leo un pasaje de la regla de San Pacomio. Si es analfabeto, es decir, el monje, irá a la primera, a la tercera y a la sexta hora a encontrarse con aquel que pueda enseñarle y que fue designado para ello.
se mantendrá a pie delante de él y aprenderá con la más grande atención y gratitud. Seguidamente se le escribirá las letras y las sílabas, los verbos, los sustantivos, y les formará y se esforzará a leer, aun cuanto rehúse hacerlo. En general, nadie en el monasterio quedará sin aprender a leer y sin retener en su memoria algo de las escrituras, como mínimo el Nuevo Testamento y el Salterio. Sabemos que Pacomio fundó una serie de monasterios en la región alta del Nilo, en la Tebaida, 6 monasterios masculinos y 2 femeninos que va a elegir su hermana María. Pacomio murió en el año 346, mucho antes que Antonio, y su labor fue seguida por sus discípulos y el crecimiento de los monjes. Todos los monasterios estaban subordinados a un superior general, llamado Archimandrita, y también todos debían rendir cuentas a un ecónomo general, donde la revisión de cuentas era anual y siempre era en el monasterio que hablaba antes de Pebou. Los monasterios que todavía se pueden verse, es decir, estos pacomianos todavía se pueden verse, todavía están rodeados por un muro y con una única puerta. En cada uno de ellos había un superior, un ecónomo y otros ayudantes, y el líder de cada cenobio quedaba legitimado como el rector de todos los monjes. El abad era aquel que había salido victorioso de su combate contra los demonios, pues así como su triunfo mostraba su virtud, y era el más apropiado, digamos, para dirigir a los demás hermanos hacia el camino de la salvación que anhelaban todos que vivían allí. La regla de San Pacomio tuvo tanto éxito que otros monasterios acabaron adoptándola, entre ellos el mencionado antes, el monasterio blanco, en tiempos de Senute. Lo menciono aquí porque con él se inicia una reforma en cuanto a la regla de San Pacomio. Pacomio nunca exigió un voto. O sea, nosotros estamos acostumbrados en que los monjes tienen 3 votos: obediencia, castidad, ¿vale? Decir, y pobreza. Sin embargo, en la regla de San Pacomio no aparecen nada de los votos, pero sin embargo Senute introduce el primer voto. ¿Y sabéis cuál va a ser? Obediencia. Obediencia al superior, haciendo que fuera pública y formal. Y además, Senute va a establecer severos castigos físicos a los infractores de las normas, que incluso el propio abad, o sea, Senute, era el propio ejecutor de las mismas. Aparte de todo esto, Senute está considerado, junto con San Antonio y San Pacomio, como los iniciadores de la literatura en copto. Además, Senute está considerado como el autor más importante de toda la literatura en copto. Y ya con esto, pues ya terminamos mi exposición. Bien, después de esta conferencia tan documentada, tan ilustrativa y tan sugestiva, pues invito a formular si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración a don José Javier, que lo hará con mucho gusto. Sí, Manuel. Bueno, se han nombrado los monasterios de Egipto y de Tebas, y hay un monasterio que es muy famoso y sigue, que es el monasterio de Santa Catalina de Sinaí. Sí. ¿Ese monasterio lo incluimos dentro de esto o es algo distinto a todo el tema de esta conferencia? Hombre, a ver, el monasterio de Santa Catalina es más posterior. Entonces, yo solamente me he centrado en el siglo IV. Pero bueno, sí, también es uno de los más antiguos. Aunque los más antiguos, como he dicho antes, son los que están, los que he nombrado al principio, en el desierto de Escete. Estos 4. Sí. Esto que usted ha citado, el monacato sirio, los extravagantes, tienen una resonancia muy grande con los hindúes, ¿no? Sí, algunos autores pues dicen que ha habido una especie de influencia. Lo que los griegos llamaban los gimnosofistas. Sí, los gimnosofistas, sí. ¿Cree usted que hay alguna relación histórica? Lo he vuelto a decir en mi conferencia, es decir, el monacato copto, es decir, el fundamento principal es Jesucristo. Entonces, hay otros autores que quieren decir, hacerlo ver, decir que hay similitudes con otros. Eso es verdad, pero que haya una relación directa no está probado.
¿vale? Lo único que tiene esa especialidad. Lo único es que en Siria, pues no sabemos por qué, les daban a estas cosas extravagantes. Sin embargo, en Egipto eran, digamos, un poco más juiciosos. Por ejemplo, lo que he dicho antes, es decir, no se podía, es decir, no cualquiera podía ser, digamos, ayunar. Por ejemplo, ayunar 2 o 3 días estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no consideraban una extravagancia y eso estaba fuera del sentido común. En Siria, pues, no era así. Por eso es una de las razones por las que no triunfó en el resto de la Iglesia. Aunque sí han permanecido, digamos, formas, pero muy, muy raras, ¿vale? Pero que no es una cosa muy localizada. También quiero decir que, es decir, lo que conocemos del monacato sirio es aquello lo que querían oír, digamos, los que no eran sirios. Es decir, los milagros, las proezas y tal. También había gente que eran normales, entre ellos San Efrén, que era también monje. Pero claro, es decir, lo que la gente quería escuchar era, y lo que más, digamos, podemos decir que más se vendía, era esto. Entonces, es así, es decir, Teodoreto de Ciro tiene un libro que se llama Historia de los monjes de la Siria, y ahí recoge, digamos, distintos relatos. ¿Para qué está hecho? Pues simplemente para admiración y tal de ellos. O sea, no es como San Atanasio, que era más bien como una especie, hizo, digamos, a Antonio como una especie de espejo de monjes para que fuera gente o sea, no para mirarse, sino para que se convirtiera. ¿Sí? ¿Se sabe la localización exacta de la fortaleza del desierto donde se retiraba? La fortaleza de San Antonio, no. Eso es lo que nos cuenta San Atanasio en su biografía. Se retiró a una fortaleza. No se sabe. Como tampoco sabemos dónde está su tumba. Ya, sus 2 discípulos, eso está al final de la vida de San Antonio, vivían en la montaña, lo enterraron, no se sabe dónde, como Moisés, ¿no? Y hasta hoy en día, o sea, no tenemos un lugar donde esté la tumba de San Antonio. ¿Alguna pregunta más? Yo no pregunta, sino una aclaración, y es que me ha chocado, has hablado del desierto de las Palmas, yo soy carmelita, entonces, curiosamente, el desierto de las Palmas ha querido recuperar la estructura antigua, porque hay 3 alas, que es donde están las celdas, en la parte de la planta baja, digamos, es donde dependencias comunes, pero en el centro está construida la iglesia. Y siguen esa tradición, igual que cuando has hablado de las lauras y tal, los orígenes del Monte Calavero en el siglo XII empezaron así. Sí, sí. Empezaron así. Y luego, a propósito de lo último que has dicho, Santa Teresa, la reformadora del Carmelo, dice que si una monja no guarda la obediencia, no hay lugar para ella en esta casa. Que van a en esta dirección también. Sí, Manuel. Los monasterios o los eremitas coptos actuales de Abisinia, decir, ¿pueden ser los sucesores de estos que has comentado o es otra...? A ver, la sucesión del monacato es que termina todo en el cenobitismo, es decir, en la vida en común. Es decir, esa es la que se practica actualmente. Y es más o menos, pues como en Occidente, la regla de San Benito. Es decir, si alguien quiere hacer una experiencia de soledad, tiene que antes vivir en digamos, en una comunidad. Y si la comunidad se lo permite o tal, entonces sí que hace, digamos, esa experiencia, digamos, de ermitaño fuera. Pero que no es normal. Es decir, casi todos los monjes actualmente viven en común. Hay un detalle, más que nada curioso. San Benito, poco más tarde, redacta su regla. Y los monjes, ante la regla de San Benito, le llamaban pues, como relajado. ¿Por qué? Porque en comparación
con lo estricto de las reglas orientales, pues, por ejemplo, San Benito da a los monjes opción del alimento, vino, les da pan, les permite cuando están enfermos que tomen alimentos especiales, etcétera, etcétera. Y le llaman por eso el relajado. Y San Benito, por su parte, había tomado una gran parte de la regla de San Pacomio. Sí, eso, San Pacomio es la madre de todas las reglas. Lo que quiere decir que en Egipto la dieta normal era el pan. Y la obediencia es hasta cierto punto, pues, no sé, extravagante. Por ejemplo, un monje cuando tiene que salir de la comunidad tiene que arrodillarse delante del abad, pedirle su bendición para poder salir del monasterio. Cuando se comete alguna falta disciplinar delante de toda la comunidad, en capítulo, pues el que ha cometido la falta se pone de rodillas en el centro, comunica su falta de disciplina, nada más no moral, sino de disciplina. Y el abad le pone la penitencia que le parece oportuna. Y con obediencia, castidad, y los benedictinos tienen también conversión de costumbres. Es decir, que también tienen la obligación de preocuparse seriamente de la conversión de costumbres, es decir, de acercarse más al Señor. Nada más. ¿No hay ninguna más preguntas? ¿Puedo preguntar yo? Sí, sí. Sí. Quería hacer una pregunta de... Usted ha dicho que primero la cuestión de las vírgenes en las casas, las vírgenes o los cristianos en las casas, y después ya lo que se alejaron cerca de las ciudades y después ya al desierto. Y que el sentido de desalejarse era configurarse con el martirio, ¿no? Como esa tesis de al no poder entregarse en sangre, entregar toda su vida en esa tesis del desierto. Sí. Pero como usted ha comentado que en principio fue como un paso más, digamos, tibio, o más cerca, ¿no? Que no era el desierto total, sí, al principio, este alejamiento cerca de las ciudades no tendría como esa espiritualidad del martirio. ¿Sabes lo que...? A ver, es decir, para el surgimiento del monacato hay varias cuestiones. La primera, lo que quiero decir, que el ideal en estos primeros siglos es, ante todo, el martirio. Pero claro, en el siglo IV ya no hay persecuciones. Entonces, ese ideal que era el martirio se transforma más o menos en hacerse monje. Y sobre todo irse al desierto. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, es decir, el desierto, es decir, los primeros monjes, que es a finales del siglo III, ellos pensaban, que eran los más radicales, que saliendo de esa zona de confort, como era el vivir en su casa, pues dentro de la comunidad, y salir fuera y viviendo solos, pues eso era un poco más radical, es decir, un poco más perfecto. Vale. Me ha contestado. Era también radicalidad. Vale, gracias. Venga. Bien, pues con esto terminamos agradeciendo... Yo solo una última. Has hablado del monacato en Siria, del monacato en Egipto, pero con la influencia que tendría Jerusalén, me pregunto, el monacato, yo recuerdo aquello de Hilarión y de Gaza y todo aquello, en Palestina. Sí, no, en Palestina también he hablado también con el surgimiento de las Lauras, en el 350. Con lo cual estaría ligado al monacato egipcio, porque dicen que Hilarión había venido de Antonio, ¿no? Sí. No a tanto al siríaco. A ver, Al sirio. lo que está claro es que, es decir, mucha gente iba allí a ver a aquellos monjes, y entonces, de alguna manera, es decir, esa forma de vida, que era vivir fuera de las ciudades, pues la fueron incorporando, por ejemplo, en Occidente. Es decir, por ejemplo, Juan Casiano, es decir,
es uno de los que luego es decir, todo esto viene de allí. Pero nace antes pues en la zona de Egipto que en la zona de Palestina, a pesar de la influencia de esta Jerusalén y Israel. A ver, decir, no, a ver, si somos estrictamente, decir, no es Egipto, decir, el que tiene el monopolio, son más lugares. Lo único que pasa es que en Egipto es el lugar donde donde hay más monjes, son más célebres y son más numerosos. O sea, es un fenómeno que aparece... Sí, es un fenómeno que aparece, digamos, en muchos sitios. Lo que pasa es que en Egipto es donde mejor se da y que luego será tradicionalmente como considerado como la fuente, el origen. Pero no significa que no hubiera en otros lugares. No hay especial relevancia por la cercanía de la ciudad de Jerusalén. Sí, sí, por supuesto. Es decir, hemos estado hablando de que hay unos monjes en el Monte de los Olivos que van a finales del siglo IV, van a conocer a estos monjes y van a escribir uno de los 3 libros más importantes para conocer el monacato copto, que es Historia de los monjes de Egipto, junto con los dichos de los padres de los desiertos y el otro libro que también es el libro de Palladio, que es la historia a Lauco. O sea, no se puede afirmar nunca que el origen es monotopográfico. No, eso es igual como yo he dicho antes, es decir, San Antonio el que inventa el monacato, no. Es decir, no es el primer monje, ya habíamos monjes. No es, digamos, San Pacomio el que inventa la vida cenobítica, no, había otros cenobios. ¿Qué es lo que tiene, digamos, de común? Que es el que reglamenta todo aquello. Entonces todo el mundo, digamos, de alguna manera le copia. San Antonio, hay otros monjes que son tan importantes o que hacen cosas, digamos, tan importantes como él. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que su amigo era el obispo, era Atanasio. Y claro, al escribir esa obra, que se convirtió en un bestseller, por eso se ha convertido en el más conocido. Pero hay otros monjes. Ni se puede afirmar que entronquen directamente de los esenios, el origen profundo de los... No, eso son cosas distintas, es decir. Bien, pues muchas gracias, José Cebrián. Te hemos escuchado con mucho gusto y te agradecemos, pues eso, la ilustración que ha supuesto para nosotros esta conferencia. Gracias.